Muy buenas noches, estimados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios que nos dé este tiempo para estar en comunión con Él. Y el día de hoy vamos a iniciar con una nueva serie de temas que vamos a estar tratando durante estos días. Y el tema general que vamos a ver es, en los tiempos finales, Cristo le habla a su iglesia. Recuerden, hemos terminado de hablar acerca de los 10 mandamientos. Y esos mandamientos pues nos hablan o apuntan hacia Cristo. Cristo, recordemos que es el cumplimiento final, el cumplimiento total de la ley de Dios. Y a partir de hoy vamos a ver el tema: en los tiempos finales o en los últimos tiempos, Cristo le habla a su iglesia. Y el tema de hoy, de esta noche, es: Cristo se manifiesta ante o delante de su iglesia o en su iglesia. Y vamos a iniciar o invitarles a que podamos ir a Dios en oración. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, llegamos delante de tu presencia. Queremos pedirte, Señor, que seas tú el que nos hables a cada uno de nosotros. Prepara, Señor, todo nuestro ser, todo cuanto somos, para estar atentos a tu enseñanza. Pero también, Padre, te rogamos que todo lo que hagamos en esta hora sea, Señor, para la alabanza de tu nombre, para la exaltación tuya, Señor, pero también para el sostenimiento de nuestras vidas, para alimentar, Señor, nuestro espíritu. Te ofrecemos, pues, Señor, todo lo que hemos de realizar en esta hora. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a continuar y les invito a que podamos abrir nuestros himnarios y vamos a entonar para la gloria de Dios el himno número 204. Entonamos. El himno número 204 lleva por título: Te agradecemos, Redentor. Entonamos para la gloria de Dios. Te agradecemos, Redentor, por tu gloriosa ascensión. Queremos para ti vivir, de ti las fuerzas recibir. Aleluya. Si no podemos divisar el alto trono donde estás, desde la diestra del Señor, tú nos gobiernas con tu amor. Aleluya. Por ti podemos hoy llegar al reino eterno celestial. Ayúdanos pues a vivir confiados firmemente en ti. Aleluya. Regocijado el corazón, a ti dirige su loor. Rompiste nuestra esclavitud y así nos llevas a la luz. Aleluya. Amén. Continuamos y abrimos nuestras Biblias y vamos a buscar en Apocalipsis y vamos a leer Apocalipsis capítulo 1. Todo el capítulo 1 de Apocalipsis vamos a leer en esta hora.
Apocalipsis capítulo 1. Leemos. El Apocalipsis de San Juan. Capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Continuamos y abrimos nuevamente nuestros himnarios y entonamos el himno número 77. Himno 77 al Dios de Abraham. Lo cantamos para la gloria de nuestro Dios. Al Dios de Abraham loor, su nombre celebrad, al que era, es y aún será más.
ley escrita está. Es inmutable y siempre fiel en tierra y mar. La vida infundió en cada humano ser, su amor amparo no será sin fenecer. Al vivo Dios loor, su nombre celebrad. Al que era, es y aún será magnificado. Amén. A Dios magnificad. Continuamos y vamos a tener en este momento la predicación del mensaje de la palabra de nuestro buen Dios. Y como ya hemos dicho, el tema de esta noche es Cristo se manifiesta ante su iglesia. Cristo se manifiesta ante su iglesia. Y muchos de nosotros, cuando hablamos del libro de Apocalipsis, no queremos leerlo. Nos da cierto temor leer el libro de Apocalipsis, porque creemos que Apocalipsis habla de calamidades, habla de cosas horrendas, cosas malas, y hasta cierto punto nos da ese temor de poder leer Apocalipsis. Pero el libro de Apocalipsis en realidad es una comunicación de Jesucristo hacia su iglesia. Y esto para fortalecerla, para orientarla en la fe, sobre todo en los últimos tiempos. Y antes de entrar a estudiar cada una de las cartas a las 7 iglesias, vamos a tratar de resumir el trasfondo de Apocalipsis y veremos cómo se presenta Cristo ante su iglesia. En primer lugar, veamos el trasfondo de Apocalipsis. Para el tiempo en que se escribe el libro de Apocalipsis, la iglesia primitiva, venía sufriendo amenaza, venía sufriendo persecución. Y no solamente era cuestión de que les estuviera pasando, sino que esta amenaza o esta persecución cada día iba creciendo, iba haciéndose más fuerte por causa del gobierno hostil hacia la iglesia. El poderoso imperio romano estaba incrementando su hostilidad contra la proclamación del evangelio y por ende contra la comunidad de creyentes, que es la iglesia. Y esta comunidad de creyentes que estaba dispersa por todo el territorio del imperio romano, estaba siendo perseguida. Y a raíz de la persecución, la iglesia se extiende, la iglesia crece. Unos podrán decir, es que los creyentes andaban huyendo, tenían temor. Puede ser. Todos en algún momento tenemos miedo. Pero aunque ellos huyeron y salieron, no se quedaron callados. Continuaron predicando. Y la iglesia siguió creciendo. Aunque estaba dispersa, estaba esparcida, la iglesia seguía predicando, seguía haciendo su función. Y ya para finales del primer siglo, esa iglesia dispersa por todo el imperio tenía numerosos mártires, los cuales
eran cristianos que habían muerto por no negar su fe. Y estos creyentes que habían muerto por no negar su fe, habían sido acusados injustamente, habían sido juzgados e inclusive ejecutados tanto por los tribunales judíos como por los tribunales romanos. Y por si esto fuera poco, la realidad de la iglesia era que con facilidad se confundía. Aunado a la persecución, aunado a que los mataban, la iglesia fácilmente se confundía. O confundían el evangelio con otras ideologías extrañas. Y hacían una revoltura. Y fácilmente mostraban una falta de unidad. Los creyentes fácilmente se diluían o se mezclaban con el mundo. Perdían su identidad espiritual. Y esa identidad espiritual es la que debería de distinguirse del mundo. Pero muchos creyentes preferían mimetizarse con el mundo, camuflajearse con el mundo. Es decir, los cristianos preferían vivir como el mundo vive en vez de vivir la vida santa que demanda el evangelio. Tal vez por no querer salir de su tierra, por no abandonar sus hogares, sus casas, sus empleos, sus negocios, pues prefería mejor irse ahí camuflajeando, haciendo una especie así de camaleones, adoptando lo que el mundo les estaba diciendo, pues para llevar la fiesta en paz. Los que no se sometían a esto y vivían la fe y tenían su identidad como cristianos, como hijos de Dios, su identidad espiritual bien firme, pues tenían que morir, o dos, tenían que salir, tenían que huir. Y realmente, hermanos, realmente es muy difícil vivir distinguiéndonos del mundo. Y es difícil. Porque vivir distinguiéndonos del mundo va a provocar, así como provocaba en el pasado, provoca hoy, aún provocará en un futuro, el rechazo del mundo. Y Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo que el que se constituye amigo de Dios se vuelve enemigo del mundo. Pero el que se vuelve amigo del mundo se constituye o se vuelve enemigo de Dios. Así que si no vivimos la vida cristiana, si no nos distinguimos, no vivimos una vida de santidad, con tal de mimetizarnos, de llevar la fiesta en paz con el mundo, no se meten conmigo, yo no me meto con ellos, vamos a rendir cuentas delante de Dios. Y tal vez no tengas problemas con la gente aquí o con el mundo aquí, pero tendrás que rendir cuentas delante de Dios y tendrás problemas con Dios. Por eso el Señor es claro. El que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama, dice el Señor. Así que tenemos ahí que tomar en cuenta muy bien esta parte. Ese es el trasfondo en el que se escribe Apocalipsis. Una iglesia perseguida, una iglesia que estaba olvidando su llamado, que estaba olvidando quiénes eran ellos. Y estaban empezando a vivir como viven todos los demás, para no tener problemas y evitar confrontación o pérdida, en algunos casos, de los bienes, del empleo o del negocio. Lo segundo que tenemos que ver es esa manifestación inicial de Jesucristo. Jesucristo mismo se presenta delante de Juan para encomendarle que escribiera la revelación para sus escogidos. En estos tiempos que estaban viviendo, que eran tan difíciles, que eran tiempos adversos, semejante a lo que hoy estamos viviendo. Si bien es cierto, hoy no estamos enfrentando una persecución como la iglesia primitiva, sí estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos adversos.
o que son contrarios al Evangelio, a la palabra y a la iglesia. Y lo primero que debemos de saber y que la iglesia primitiva debía de saber es que Jesucristo no solamente está vivo, sino que también es poderoso y que está cercano a la iglesia. Y eso es algo que aún hoy nosotros tenemos que tener bien presente en nuestra memoria. Que que Jesús no solamente está vivo, de que Jesús no solamente resucitó al tercer día y está a la derecha del Padre y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a vivos y muertos. O sea, no solamente es tener eso en nuestra mente, sino tenemos que tener en nuestra mente, en nuestra memoria, bien grabado que Jesús, aparte de que está vivo, es poderoso y que además está cercano a nosotros. Uno de los errores que hemos cometido como creyentes es pensar que tanto Jesucristo como Dios están tan lejos de nosotros. Y nos olvidamos que están muy, muy cerca de nosotros. Y eso es lo que el Señor, a través de Juan, a través del Apocalipsis, le recuerda a la iglesia y que nos quiere recordar hoy a nosotros. Que Jesucristo, en primer lugar, está vivo. No está en una cruz, no está en una tumba. En segundo lugar, es poderoso. Él es Dios. Y en tercer lugar, está cerca de nosotros. Veamos lo que dice el versículo 9 y versículo 10 de Apocalipsis 1. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan está exiliado, o sea, no estaba en su casa, no estaba en la hamaca, no estaba echando su pozolito con dulce de oreja de mico, sino estaba exiliado, estaba en Patmos. Y nos dice la razón del por qué estaba allí. Y dice que él estaba allí por predicar el evangelio. Es decir, el mismo Juan había sufrido el rechazo por la fe en Cristo. En ese lugar donde estaba exiliado, no estaba de vacaciones ni estaba de campo, sino estaba exiliado, en ese lugar Jesucristo se manifiesta poderosamente delante de Juan. Y se aparece en el día del Señor. Juan, el apóstol Juan, reconoce que es el día del Señor, el día domingo, cuando se le aparece Jesucristo para reafirmar que es ese día cuando los cristianos debemos estar reunidos para escuchar la voz del Señor y dueño de la iglesia. Y no porque no se pueda otros días, sino porque ese es el día que Dios ha destinado para que nosotros podamos dejar todos nuestros quehaceres, como lo vimos en el tema del día de reposo, abandonar todos nuestros quehaceres, nuestras actividades diarias y dedicarnos al servicio y a la adoración de nuestro Dios. Jesús está cerca, es poderoso y está vivo. Por eso nos recuerda que Él está cerca de nosotros. Pero nosotros tenemos que apartar el tiempo para estar en comunión con Él. Y así lo demuestra Juan, aquí en Apocalipsis, versículo 9 y versículo 10. Veamos el versículo 11. El versículo 11 dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Jesucristo se presenta como el alfa y la omega. Es decir, Jesucristo dice, yo soy el mismo
de principio a fin. Alfa y omega significa eso, principio y fin. Y si Jesucristo se presenta como el alfa y el omega, está diciendo entonces que Él no cambia. Y si Él no cambia, sus promesas, su palabra, tampoco cambiará. Significa entonces que si Jesús es el mismo y que no cambia, significa que su palabra es segura y que podemos confiar en Él y en su obra. Por eso es que Jesucristo se da a conocer como el alfa y el omega, el principio y el fin. En Él inicia y con Él termina todo. Él es el primero y Él es el último. Él no cambia. Por lo tanto, su obra y su palabra son seguras y podemos confiar en Él. También en este pasaje podemos ver que se enumeran las 7 iglesias a las cuales se va a enviar el mensaje revelado, es decir, todo Apocalipsis. Las ciudades que se menciona en este versículo 11 están ubicadas en Asia Menor, que hoy actualmente es la región donde se encuentra Turquía. Ahí donde está Turquía es donde estaban estas 7 iglesias. Pero veamos lo que Juan ve. Que tiene que escribir. Vamos al versículo número 7. Perdón, versículo 12. El versículo 12 dice: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Juan ve 7 candelabros de oro. Versículos más adelante, especialmente en el versículo 20, Juan declara que estos candelabros representan a las 7 iglesias. Así que en la Biblia y en el libro de Apocalipsis, este símbolo representa la totalidad de la iglesia. Representa a la iglesia, a la congregación de los escogidos de Dios, a la congregación de los santos de Dios. Nos representa a nosotros, que hemos sido salvados por la sangre de Jesucristo. Un candelabro, hermanos, es un objeto que existe para iluminar y más precisamente para que porte lo que da la luz. Es decir, el candelabro no irradia luz por sí mismo, sino el candelabro es en donde se pone lo que lleva la luz. El candelabro simplemente es portador de la luz. Y así también la iglesia debe de identificarse como un medio para que la luz de Jesucristo se dé a conocer. Nosotros, usted y yo, como parte del pueblo de Dios, como parte de los redimidos, como parte de los escogidos, somos ese candelabro que tiene que llevar, que tiene que portar la luz. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo habla de nosotros allá en Mateo capítulo 5, versículo 14 y 16, diciendo: vosotros o ustedes sois la luz del mundo, dice Jesús. Una ciudad que está asentada, que está edificada sobre una montaña, no se puede esconder. Y en el versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí, hermanos, podemos ver que esta es la principal razón de ser de la iglesia. La principal razón de ser de la iglesia es que seamos portadores de la luz de Dios. La razón principal de la iglesia no es otra. No son los cultos, no son los estudios, que sí son importantes, sí, pero no es esa la razón de ser. Es decir, la iglesia
no existe por el templo. La iglesia existe porque está la luz de Jesucristo que tiene que ser mostrada al mundo. Esa es la razón de ser de la iglesia. Mostrar y llevar la luz de Jesucristo para que la gente la conozca la luz, conozca la verdad de Jesucristo y glorifiquen a nuestro Dios y Padre. Por eso, cuando Juan voltea para ver quién es el que habla, lo primero que ve es el candelabro. Los 7 candelabros. Que habla de la totalidad de la iglesia y de la razón de ser o de la existencia, la razón de existencia de la iglesia. Ser portadora de la luz de Cristo. ¿Cuál es la luz de Cristo? El Evangelio. Que tu vida y mi vida sirva para que el mundo vea la verdad de Cristo, vea la luz de Jesucristo y glorifiquen a Jesucristo. El número 7, que aparece en diversas ocasiones en el libro de Apocalipsis, significa perfección, significa totalidad o plenitud. Así que cuando se dice que son 7 candelabros o 7 iglesias, estas están representando a la totalidad de la iglesia. Es decir, aunque son una comunidad concreta, cuando se habla de Esmirna, Filadelfia, habla de una comunidad concreta, estas están representando a la totalidad del cuerpo de Cristo a lo largo de toda la historia. Es decir, cuando se habla de las 7 iglesias, cuando se habla de los 7 candelabros, se está hablando de la iglesia de todos los tiempos, de la cual usted y yo también somos parte. Por ello, las condiciones con las que se describen, los reconocimientos y las amonestaciones que se le dan a cada una son relevantes y son muy importantes para nosotros. Y antes de dar su mensaje a la iglesia, ya de todos los tiempos y de todos los lugares, Jesucristo se tiene que presentar como lo que Él es. Y Jesucristo es el Señor y soberano de su iglesia, de la iglesia de todos los tiempos. ¿Sí? Jesucristo es el Señor y es el soberano de la iglesia de todos los tiempos. Por eso decimos que el jefe y cabeza es Jesucristo. No es la iglesia de fulano o de perengano, aunque muchas veces así se dice, ¿no? La iglesia de don fulano, del que la fundó, ¿no? Pero no es de fulano o de mengano, es la iglesia de Jesucristo, porque Él es el Señor y es el soberano de la iglesia, de todos los tiempos. Ahora veamos cómo se presenta Jesucristo ante su iglesia. Tenemos la descripción portentosa del Hijo del Hombre. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El aspecto con el que se describe a Jesucristo realmente es portentoso. Es impresionante. Y se presenta así para que los creyentes reafirmemos quién es el Señor en el cual hemos creído y en el cual confiamos. Y volvamos a reconocer su grandeza y su poder. Esa es la razón por la cual Jesucristo se presenta así, para que nosotros no olvidemos en quién hemos creído
No olvidemos que es un Señor poderoso. No es cualquier persona. Reconozcamos su grandeza, reconozcamos su poder, pero también que no olvidemos su cercanía con nosotros. Así como en el Antiguo Testamento, el Dios Todopoderoso no dejó abandonado a su pueblo escogido. Ahora, en estos tiempos finales, Jesucristo, siendo Dios Todopoderoso, tampoco deja abandonada ni a su suerte a los elegidos. Y menos cuando estamos pasando tiempos de tribulación como los que hoy estamos viviendo. Cristo se manifiesta a su iglesia para que recordemos su grandeza, su poder, su señorío, su gobierno o su soberanía, pero sobre todo su cercanía para con nosotros. Lo que dice el versículo 13, que habla de su ropa, que le llegaba hasta los pies y que en el pecho tenía un cinto de oro, esa imagen del versículo 13 trae a la memoria, tal vez para nosotros no sea algo que podamos recordar, porque no es algo con lo que estemos familiarizados, pero sí la gente o a los que les escribe Juan entendían esta parte. Esta imagen evoca la identidad sacerdotal, al sacerdote del Antiguo Testamento. Esa vestidura, esa forma como está vestido, trae a la memoria la vestimenta sacerdotal. Y aquí Juan nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como ese sacerdote que intercede por nosotros. Nos habla de su cercanía. Es ese sacerdote que está cerca de nosotros. Tan cerca que, como escribe el escritor de Hebreos, nos entiende. Ese sumo sacerdote que nos entiende y se compadece de nosotros. Jesucristo es el sacerdote, pero también es el Rey. En el versículo 14 se sigue describiendo a Jesucristo. Se habla de que sus cabellos eran blancos como la lana y como la nieve. De esta manera, con esta figura de sus cabellos, y sus cabellos blancos como blanca lana, como la nieve, se representa tanto la sabiduría perfecta de Jesucristo como su eternidad. Este versículo 14 nos habla de la sabiduría perfecta de Cristo, pero también nos habla acerca de su eternidad. Y este mismo versículo 14 habla de que sus ojos eran como llamas de fuego. Y esta descripción representa la omnisciencia de Cristo. Todo lo sabe, todo lo ve. Pero también nos habla de su poder para juzgar y destruir a los enemigos del pueblo de Dios. ¿Recuerdan el tema del lunes? No temas, porque yo te sustentaré. Y cuando nos habla de que Dios juzga a los enemigos del pueblo, es lo mismo que el Señor dice: no temas, porque Él está con nosotros y Él nos sustentará. Y Él nos hará justicia ante nuestros enemigos. En el versículo 15, la primera parte del versículo 15, se hablan de sus pies, o se describen sus pies, que eran semejantes al bronce bruñido y refulgente como en un horno. Esto representa, hermanos, su fuerza y su firmeza, tanto de Él como también del reino que Él gobierna. El reino de Cristo no pasa, no se ha exterminado, no se ha acabado.
sino sigue siendo firme. Esta imagen de esos pies de bronce bruñido hablan de la fuerza, representan su fuerza, pero también su firmeza. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. En la segunda parte del versículo 15, habla que su voz es como el estruendo de muchas aguas. Y esto representa también su fuerza, pero también representa su autoridad, que nadie puede callar su voz. Nadie. Nadie puede callar la voz de Jesucristo. Y eso, o esa imagen de su voz como estruendo de muchas aguas, nos hablan precisamente de eso, que nadie, absolutamente nadie, puede callar la voz de Jesucristo. Y Él habla a través de su palabra, pero también a través de su pueblo, a través de su iglesia. Por eso Jesucristo dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, porque no la pueden callar, porque es la voz de Jesucristo. Y es ahí la parte importante donde cada uno de nosotros como iglesia tenemos que ocupar nuestro lugar y proclamar, porque somos la voz de Jesucristo. En la primera parte del versículo 16 se habla de que en su diestra, en su mano derecha, tiene 7 estrellas. La diestra es una representación de su poder y de su control. En este caso, las 7 estrellas, dice el versículo 20, que representan los ángeles de las 7 iglesias. Cada carta a las iglesias se dirige al respectivo ángel de cada una. Estos ángeles son una representación simbólica del liderazgo de la iglesia. Todo el liderazgo de la iglesia está supeditado o está sometido a la autoridad de Jesucristo. De eso nos habla este versículo 16 o la primera parte del versículo 16. Que todo liderazgo, toda autoridad dentro de la iglesia está sometida a la autoridad de Jesucristo. No es que las cosas se hacen porque yo digo, porque no, sino tiene que ser bajo la autoridad de Jesucristo. Por eso, cada acuerdo, cada decisión que se tome, tiene que hacerse o tiene que tomarse bajo la dirección de Dios. La siguiente parte, o la segunda parte del versículo 16, nos habla de que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y esta porción del versículo 16 trae a nuestra memoria las palabras de Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Jesucristo es la palabra misma de Dios. Y esta palabra de Jesucristo destruye, quita todo pecado y toda mentira. A eso se refiere cuando se habla de esa espada aguda que sale de su boca. De su palabra, la escritura, que destruye, que revela, que manifiesta inclusive todo pecado y toda mentira. En la siguiente parte del versículo 16, dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Este último símbolo expresa la grandeza de Jesucristo por encima de todo lo que ha sido creado. Esta última parte del versículo 16 señala que Jesucristo es digno de todo poder
y de toda gloria. Eso de que su rostro sea como el sol cuando resplandece en su fuerza, habla de que Jesucristo es digno de recibir todo el poder, toda gloria, toda alabanza. Y es así como Jesucristo se manifiesta, se presenta delante de su iglesia para decirle: aquí estoy contigo. Dejemos o quitemos de nuestra mente esa idea de que nuestro Señor Jesucristo y que nuestro Dios están tan lejos de nosotros cuando realmente están cerca de nosotros. Él mismo lo prometió. Jesucristo mismo nos prometió que no nos dejaría solos, sino que enviaría al Consolador. Cuando Juan se encuentra con Jesucristo así, dice el pasaje, que cae como muerto, sobrecogido de asombro, pero también de terror. Es como estar en la presencia de Dios mismo. Así como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y llegó ante el monte Sinaí, y Dios se manifestó. Era lo mismo que estaba experimentando Juan. Aunque Juan tiene esta reacción, Jesucristo pone su mano derecha sobre él y le dice: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Versículos 17 y 18. Este toque de Jesucristo y estas verdades a Juan le dan fuerzas, no solamente para levantarse, no solamente para cumplir su encomienda, sino más aún, le fortalecen a confiar más en su Señor. Y es lo mismo, hermanos, que tenemos que hacer nosotros. Al entender que Jesucristo es el mismo, el primero y el último, el que vive, que estuvo muerto y que vive por los siglos, y que Él ha triunfado, por eso dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades. A nosotros tiene que darnos fortaleza, tiene que darnos confianza y tiene que darnos el poder seguir adelante, aunque las adversidades puedan estar viniendo a nuestra vida. Porque si Él ya triunfó, nosotros también tenemos el triunfo. Y es así como Dios se manifiesta ante nosotros, ante la iglesia, diciéndonos que Él está con nosotros, no nos dejará, no nos va a desamparar. Por eso dice: no temas. Jesucristo le dice a Juan que aunque tenga persecución, aunque tenga rechazo, y aunque la iglesia se vea amenazado por poderes hostiles que la amenacen y la confundan, Jesucristo ha vencido y vencerá. Y ni la muerte misma puede vencer a Jesucristo, ni a los que en Él creen y los que le siguen. Esto es lo que nos debe de quedar bien claro a nosotros, que no hay poder humano, ni hay poder espiritual más grande que el poder de Jesucristo, quien es nuestro jefe y cabeza, quien es nuestro Rey soberano. Así que, estimados hermanos, estimada iglesia del Señor, vivamos para servirle, vivamos para proclamarlo sin ningún temor. Escuchemos cada día la voz de Dios, la voz de Jesucristo, y obedezcámosle solamente a Él. Cristo, nuestro Señor Jesucristo,
se ha manifestado a su iglesia para decirle, yo estoy contigo. Oigamos su voz. Vamos a obedecerle a Él, porque Él no nos dejará. Y Él está más cerca de nosotros que lo que nosotros podamos pensar. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a continuar y vamos a abrir nuestros himnarios y vamos a entonar el himno número 224. Jesús es el Señor. Himno 224. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios, solo solo tú, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Vamos a continuar y vamos a tener el tiempo de la oración de intercesión y tendremos ya también la oración final para ir concluyendo con nuestro orden de culto y con nuestra transmisión en este día. Y como ya lo hemos dicho, si usted tiene algún motivo de oración, ya sea gratitud, sea petición, alguna necesidad y quiere compartirlo, pónganlo en los comentarios para agregarlo a nuestro boletín de oración. Y vamos a revisar si hay algún motivo de oración y saludamos a los 25 hermanos que están conectados. Que Dios me los bendiga a todos y cada uno. Y vamos a ver si hay algún motivo. Hay muchos hermanos que mandan saludos a cada uno de nosotros. Dios me los bendiga a todos. Veamos si hay algún motivo de oración. Bueno, hasta ahorita no hay ningún motivo. Vamos a orar por los que ya tenemos en nuestra lista, en nuestro boletín. Y si hay algún otro, pues ya lo anexaremos a este boletín de oración que llevamos día con día. Les invito a orar. Antes de concluir la oración, volveremos a checar, a revisar los comentarios si hay algún motivo de oración. Oramos. Padre que estás en los cielos, nuevamente llegamos delante del trono de tu gracia. Queremos pedirte, Padre eterno, que conforme a tu voluntad y conforme a tu gracia, derrame, Señor, de tu bálsamo sanador sobre los cuerpos enfermos, los cuerpos dolientes que están pasando, Señor, por enfermedad. Clamamos a ti por el pastor Gamaliel Asensio Juárez. Tú sabes, Padre eterno, todo lo que él está pasando por motivos de enfermedad. Te suplicamos que pongas tu mano poderosa, Señor, sobre su cuerpo y obres tú, Padre eterno, sanidad y restauración. Te rogamos también, Padre eterno, por la misionera Socorro Alejandro, que tú obres, Padre, en su vida conforme a tu voluntad y hagas tú, Señor Dios, tu obra en ella. De igual manera, Padre eterno, quiero pedirte por el nieto de Petrona Almeida. Haz tu obra, Señor, en ella, en su nieto, Señor. Tú sabes que él ha sufrido un accidente, pero te suplicamos, Señor, que conforme a tu voluntad
obres tú, Señor, en sus vidas y en sus cuerpos la restauración. Te rogamos también, Padre eterno, por Lidia León y Juan Almeida, que obres tú, Señor, en sus cuerpos. Ellos están enfermos. Haz tu obra, Señor, de sanidad y restáuralos, Padre eterno. Te rogamos por Adrián Izquierdo y Sergio Rodríguez, que tú, Padre eterno, permitas que ellos puedan también ser restaurados en su salud, en su cuerpo, Padre. Sean sanados por el mover de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, por Mercedes Sánchez y Gustavo Izquierdo, que tú obres también, Señor Dios, en sus vidas, y traiga sanidad, traiga restauración a cada uno de ellos. Te rogamos, Padre eterno, por nuestra hermana Marcelina Marín García. También, Señor, se encuentra delicada de salud. Te suplicamos que obres tú en ella, Señor, conforme a tu voluntad. Traigas sanidad, traigas restauración, Señor, a su cuerpo. Te rogamos por Iván Rodríguez, Señor. Haz tu obra en él. Él tiene también, Señor, COVID. Te suplicamos, pues, y conforme a tu voluntad, Señor, obres sanidad en su cuerpo. Te rogamos, Padre eterno, también por nuestro hermano Enrique Suárez. Pon tu mano poderosa, Señor, sobre su cuerpo, sobre su parte afectada, Señor, sobre su pie. Trae sanidad, trae restauración, Señor. Padre, también quiero poner en tus manos la vida de todos los que conforman la familia Leos Rocha y García Leos. Tú sabes, Señor, que nuestra hermana Mercedes Leos Rocha, tú la llamaste, Señor. Te suplicamos, pues, que sigas haciendo tu obra, Señor, en la vida de todos los que integran esta familia Señor. En este momento que están padeciendo por la separación, te suplico, Padre eterno, que traigas consuelo a nuestras vidas. Traigas fortaleza, Señor, en este momento tan difícil por la separación, Señor, de nuestro familiar. Obra, pues, en la vida de cada uno, de los hijos, nietos de mi hermana Mercedes, Señor, como de todos los hermanos que sentimos, Padre, la separación de ella. Obra tú, Padre eterno, trae consuelo, trae fortaleza. Te lo suplico, Padre, porque tú eres el único que puede hacer esa obra de consolación. Tu palabra dice que tú eres el Dios de toda consolación. Por eso clamamos a ti, Señor, para que obres tú en nuestras vidas y en la vida de ellos, Señor, y traigas consuelo a cada uno. Señor, hemos llegado a la parte final de este orden de culto, de esta transmisión, Señor. Te suplicamos que todo llegue delante de tu presencia con un aroma grato, que seamos edificados, Señor, con tu palabra. Séllala en nuestro corazón y en nuestro pensamiento para que podamos vivirla, podamos ponerla en obra, Señor, y que nunca olvidemos que tú estás cerca de nosotros y que podamos confiar en ti, Señor, que eres ese Dios grande y poderoso que no cambia. Tú eres el mismo desde el principio hasta el fin. Y tú nos has escogido para ser tu pueblo. Fortalécenos, pues. En esta hora de la noche, Señor, que hemos de descansar, te suplicamos que tú nos des un sueño tranquilo y reparador de nuestras fuerzas. Y si es tu voluntad que el día de mañana podamos despertar, podamos hacerlo, Señor, primeramente para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre, pero también, Señor, para realizar nuestras tareas cotidianas, nuestros trabajos diarios. Vela nuestros sueños, Señor, y guárdanos y protégenos en esta noche. En tus manos nos ponemos y te rogamos, Señor, que sigas haciendo tu obra en nuestras vidas. Guarda a tus hijos, a todos aquellos, Señor, que tienen que salir de casa a sus trabajos. Guárdalos y protégelos. En tus manos nos ponemos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Pero hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos mañana jueves a las 8 de la noche. También estaremos transmitiendo el día de mañana jueves a las 8.
Y recuerden, el viernes es a las 7, posteriormente el sábado igual será a las 8 y el domingo es a las 11 de la mañana. Nos vemos, hermanos, que descansen y vamos a despedirnos. Vamos a entonar un último canto para la gloria de nuestro Dios y vamos a entonar el himno número 202 y con este canto nos despedimos. Himno 202, no habrá de verse al Salvador. Entonamos este canto.